Gloria a Dios. Abre su Biblia en el libro de San Juan. Gloria a Dios. El libro de San Juan. San Juan, su capítulo 15. San Juan 15. Cuando ya lo tengamos, podamos decir un amén, nos podamos poner sobre nuestros pies, gloria a Dios. El libro de San Juan, su capítulo 15, su versículo 1. Y vamos a leer alternadamente del 15 al 8. Dice la palabra de Dios, ya todos lo tenemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un versículo me toca a mí y uno al pueblo de Dios, nos unimos en el 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, esto lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan al fuego y arden. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid y todo lo que queráis os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que Llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por este mensaje, Señor Jesucristo, que hoy, Padre bueno, nos va a hablar, Señor, nos va a bendecir con su palabra. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre, gracias por tu poder. Gracias, Padre Santo, por la vida, por la salud que nos has dado, Señor. Hoy, Padre, nos vamos a alimentar con este mensaje, Señor. Que esta palabra, Señor, llegue a nuestro corazón, Padre Santo. Rompe, Padre Santo, toda atadura, Señor, que hay en nuestro corazón, Señor. Que seamos libres, Padre Santo, para alabar, para bendecir tu santo nombre. Que seamos libres, Señor Jesucristo, de darle la honra, la gloria a Dios que vive y permanece para siempre. Ayúdanos, Padre Santo, a serte fiel. Ayúdanos a permanecer en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a caminar, Padre Santo, como a usted le place, Señor Jesucristo, que seamos sus discípulos, como dice tu palabra, Señor. Sabemos, Padre, que tenemos errores. Sabemos que somos seres humanos, Señor. No somos perfectos, Señor, porque de alguna manera, Señor, cometemos, Señor, errores, Padre Santo. Pero hoy te pido, Señor, que límpianos con tu palabra, Señor. Purifícanos con tu palabra para que seamos agradables delante de usted, Señor, y ayúdanos a permanecer delante de tu presencia en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre. Bendice a tu pueblo, a tus hijos. Bendice, Señor, a los que ya estamos en este lugar. Bendice a los que vienen en camino. Bendice también a los que no llegaron por algún motivo, alguna enfermedad, Señor, alguna lucha, prueba, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Pero hoy, Padre bueno, queremos alabar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesucristo, Padre. Amén y amén. Vamos a tomar nuestro lugar, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a tomar nuestro lugar. Vamos a entrar a lo que es el tema de esta hermosa mañana. Amén. Estamos, ustedes saben, hermano, que estoy dando un estudio que se llama Las parábolas del Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama el estudio, hermano? A ver, no lo oí a todos, hermano. ¿Cómo se llama el estudio que estamos dando? Las parábolas del Señor Jesucristo. Así que voy a pedir, hermano, que no estemos tristes, que no estemos pensando por allá en el qué hacer, pensando allá en muchas cosas. Voy a pedir que hoy, hermano, pues dejemos que Dios sea el que nos hable. Amén. El estudio que estamos dando así se llama Las parábolas del Señor Jesucristo. Pero el tema de hoy se llama la parábola de la vid verdadera.
La parábola de la vid verdadera. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? A ver, todos juntos, como que los escucho un poco frío ahora. ¿Cómo se llama el tema? La parábola de la vid verdadera. Gloria a Dios. Bueno, ya lo escuché un poco mejor, si no, no empiezo a predicar, hermano, a enseñarles hasta que yo oiga que aquí haga fuego en sus corazones. Amén. Gloria a Dios, porque a eso venimos, hermanos. Si vamos a venir, perdóname, ¿verdad? Pero si vamos a venir todo triste, preocupado, pensando, pues no vengamos, hermano, nos quedemos en nuestra casa mejor. Pero si venimos aquí es porque vamos a alabar a Dios, vamos a abrir nuestros labios y vamos a glorificar el nombre de Dios. Y si tengamos pena, tristeza, lucha, pasamos al altar y lo dejamos aquí en las manos del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: aquel que se siente cansado, cargado y trabajado, venga a mí, dice, venga a mí, y Él los va a ayudar. Así que, pues vamos, ahora sí, a lo un poco mejor, pues vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor. La parábola de la vid verdadera. Jesucristo, pues, Él enseñó esta parábola. Jesús y la vid verdadera, dice ahí, ¿verdad? Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo. Él hablando a través de muchas parábolas, y yo le enseñé varias veces, hermano, que Él habló en más de 40 parábolas. Pero si está en la Biblia, hermano, no, alguno va a decir por ahí, no, pues esto ya pasó. Esto era para la gente que no entendía. Mentira, hermano, mentira. También es para nosotros. También es para nuestra vida. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. ¿Quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo. El 2 dice: todo pámpano, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva frutos, lo limpiaré, para que lleve, ¿qué? Más frutos. Bendito sea el Señor. Para que lleve más frutos. ¿Cuántos estamos llevando fruto aquí? Amén. Pero Dios nos va a limpiar para que llevemos más fruto. Porque cuando una planta, un árbol de manzana, que siempre pongo yo el ejemplo, porque un árbol de manzana, si la planta, estamos hablando del árbol, tiene plaga, se tiene que limpiar porque a veces daña al fruto. Es así, ¿verdad? Se tiene que quitar la plaga, porque si está la plaga en la planta, se puede meter al fruto y lo está dañando, y ese fruto pues no va a servir, hermanos, no va a servir. De manera que aquí Dios habla, el Señor Jesucristo: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, dice. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más frutos. Es muy importante que nosotros como pueblo de Dios, hermanos, llevemos fruto. Eso es muy importante. El primer punto es que nosotros, hermanos, llevemos fruto. Por eso le digo, hermano, que si estamos aquí es porque vamos a alabar el nombre de Dios. Es porque dice la palabra de Dios en el Salmo 100, dice: venid ante su presencia con regocijo, con alabanza, dice, alabadle y bendecir su nombre. Eso es parte del fruto que nosotros debemos de llevar: el gozo. Amén. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la pureza, la mansedumbre, la templanza. Son frutos que en nosotros debe de haber. Así que no debemos de ser cristianos amargados, cristianos, pues apenas si abro mis labios, no más porque me están obligando a cantar. No. Nosotros debemos de estar llenos de los frutos del Espíritu Santo. Cargado de frutos debemos de tener en nuestra vida, hermanos. Por eso venimos, como le digo, y yo soy así. Si venimos todo afligido, es mejor no venga. ¿Saben por qué? Porque no va a ser agradable delante de Dios. Nosotros venimos desatados de cualquier problema, venimos libre y debemos de darle la honra, la gloria a Dios. Ya vosotros, dice el 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuál es la palabra que Dios ha hablado? La palabra que se está dando en este lugar. La palabra, hermanos, que viene en las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Ya vosotros estáis limpios. Dios ya nos limpió a través de su palabra. Pero nos dice, permanecer en mí
y yo en vosotros, como el pámpano que no lleva fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces nosotros, dice la palabra de Dios, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en mí, en la vid. Gloria a Dios. Bueno, el pámpano. Jesucristo es la raíz, es el árbol fuerte, es el árbol fuerte, y nosotros somos las guías que salimos del tronco, del árbol, ¿sí? Somos las guías. Ahora, ¿quién es el que lleva fruto? ¿El tronco? ¿Verdad que no? El que lleva fruto son las ramas, son las guías que van saliendo, son las que van dejando sus frutos. Así que Dios de nosotros, hermanos, quiere frutos. Así que cuando vengamos a la iglesia, vengan 2, 3, 4, gloria a Dios, vamos a alabar a Dios, vamos a glorificar el nombre de Dios. Ya vosotros estáis limpios, dice, por la palabra que yo os he hablado. Ahora dice el 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, en el tronco, en la raíz. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice la palabra de Dios. Dice el 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, esto lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ya sé lo que dice Jesucristo: yo soy la vid y vosotros el pámpano. El pámpano, hermano, es la planta, son las guías que van descendiendo, que van saliendo del tronco, del árbol grueso. Permanecer en mí, porque separados de mí nada podemos hacer. En esta parte aquí en San Juan 15:1, hermanos, usted va a encontrar 11 veces permanece, permanece, permanece y permanece. Aquí Dios nos insiste a que nosotros permanezcamos en Dios, que no nos separemos, hermanos, de la vid, que no nos separemos. Así que tenemos nosotros, hermanos, de qué permanecer. Dijo Jesús: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Qué somos nosotros? Los pámpanos, ¿verdad? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Pero ahí, hermanos, dice: el que permanece en mí y yo en él, esto lleva muchos frutos, porque separados de él nada podemos hacer. El que en mí no permanece, dice el 6, el que en mí no permanece será echado fuera, como el pámpano que se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Gloria a Dios. Si una rama, hermanos, si una guía está permaneciendo ahí en el tronco, en la raíz, ahí está pegado, está verde, está bueno, sirve porque está pegado. Pero si alguien lo arranca esa guía y lo tira, lo recogen y lo queman. ¿Por qué? Porque ya no sirve. ¿Quién vive? A su nombre, a su pueblo. Lo recogen y lo queman. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque todavía ya no sirve. Pero si permanece ahí pegado, esa rama crece más y lleva más frutos. Y va dando más frutos. ¿Por qué? Porque está pegado. Entonces nosotros, de alguna manera, hermanos, Dios nos insiste, óigalo bien, porque hablar más de 11 veces diciendo permanece, 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 eso ya es algo grave, hermano. Dios quiere que nosotros permanezcamos en el Señor Jesucristo, que no nos separemos ni por un momento. El que en mí no permanece, ahora dice el 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si nosotros permanezcamos en Dios y Él permanece en la palabra de nosotros, pedimos todo lo que queramos y os será hecho. En esto, dice el 8, en esto es glorificado mi Padre, dice, en que llevéis mucho fruto y seréis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, y que dice que cuando nosotros llevamos fruto, se glorifica ¿quién? Su Padre. ¿Quién es el Padre del Señor Jesucristo? Jehová Dios de los ejércitos, hermano. Se glorifica, se alegra
y se goza porque nosotros llevamos muchos frutos. Y seamos así, dice, discípulos del Señor Jesucristo. Para ser un discípulo tenemos que llevar fruto. Para ser un discípulo tenemos que permanecer. Para ser un discípulo tenemos que estar congregando a la iglesia, hermanos. Tenemos que estar congregando para ser un discípulo de Jesucristo. ¿Qué hacían los discípulos, hermanos? Donde iba Jesús, ahí iban los discípulos. Pasaba Jesús al otro lado del mar, ahí iban los discípulos. Se subía a la barca Jesucristo, ahí iban los discípulos. Pasaban tempestad, ahí iba Jesucristo con ellos, no los dejaba, hermanos, pero permanecían con Él. Amén. Ahora nosotros vamos al trabajo, vamos con Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al trabajo, vamos con Jesucristo, vamos alabando a Dios, vamos glorificando a Dios, vamos en camino donde vayamos. Debemos de llevar a Jesucristo en nuestro corazón, no como los que hacen los católicos, ¿verdad? Que se cuelgan la crucecita aquí y ahí llevan a Jesucristo. Ese no tiene poder, hermanos. Ese no tiene poder, ese es un fierro, una madera o algo que no sirve. Nosotros, hermanos, debemos de llevar a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es llevar a Jesucristo en nuestro corazón? Donde quiera que vayamos, glorifiquemos a Dios en nuestro corazón. Donde quiera que andemos, alabemos a Dios en nuestro corazón. Donde quiera que vayamos, cantemos una alabanza. Si no lo podemos cantar fuerte, con nuestro corazón. ¿Cuántos pueden cantar una alabanza con su corazón, hermano? Sí, se puede, hermano. Se puede cantar una alabanza con nuestro corazón. Podemos ir en el camino y decir en nuestros pensamientos, decir: gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por habernos cuidado. Gracias, Señor, por haberme alcanzado. Oh, gracias, Dios, por esta grande bendición. Entonces, eso es, hermanos, permanecer. Pero si nosotros vamos en camino y pues se nos olvida Dios y empezamos a hacer pecado, empezamos a hacer cosas malas, empezamos a adulterar, a fornicar, eso, Jesucristo ya no está con nosotros, ya no estamos permaneciendo. Bueno, aquí en la parábola de la vid verdadera, aquí hay unos puntos muy importantes. 15:1 dice: yo soy la vid verdadera. Vid verdadera. Cuando habla de la vid verdadera, hermanos, quiere decir que es verdad, ¿verdad? Vid verdadera. Pero si vemos aquí detenidamente, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando habla de vid verdadera, eso quiere decir que hay otras vid falsas. Falsas. Hay otra vid falsa, hermanos. Algunos me van a decir: no, pues el anticristo, ¿verdad? Pues puede ser. Sí. Cuando Él está aclarando que yo soy la vid verdadera y vosotros el pámpano, mi Padre es el labrador, separados de mí nada podéis hacer. Cuando habla de vid verdadera, está hablando y quiere decir que hay otras vid falsas y que muchos están adorando a la vid falsa y que muchos están permaneciendo, hermanos, en la vid falsa, y su padre de esa vid pues es el diablo, porque lo van a recoger, lo van a quemar. Pero nosotros, hermanos, nuestro Padre es Jehová Dios, y nosotros somos los pámpanos, ¿sí? Entonces, la vid verdadera quiere decir que hay vides falsas. Algunos van a decir: no, pues el anticristo, el falso profeta, los que no enseñan bien la palabra, los que no enseñan a dejar la idolatría. Amén, puede que tengan razón. Los que no enseñan, donde no se habla verdad. Amén. ¿En dónde? Bueno, pues aquí hay unos puntos muy importantes para la vida del cristiano, o sea, para nosotros los cristianos. Aquí en la parábola de la vid verdadera, hermanos, y el pámpano y el labrador y la permanencia, de permanecer, hay unos puntos muy importantes para nosotros. Aquí Jesús nos enseña 4 principios bíblicos. ¿Cuántos principios nos habla el Señor Jesucristo? 4 principios bíblicos, que eso es lo que hoy nosotros vamos a descubrir, hermanos. Aquí en la parábola de la vid verdadera, Jesús nos está enseñando 4 principios bíblicos. Nos enseña que Dios, nos enseña que Dios poda a los suyos. 4 principios bíblicos. Nos enseña que Dios poda
a lo suyo para que lleven más frutos. Gloria a Dios. Como cantaba nuestra hermana el domingo, ¿verdad? El del alfarero, ¿verdad, hermana? Gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios que de alguna manera, hermanos, fíjase, yo les hablo mucho de la huerta cafetalera, porque mi papá fue cafetalero y yo también podaba las plantas. Cómo duele, hermanos, de veras. Hay plantita bien tiernita que va saliendo unas del árbol de café, salen las guillitas y se ve verde. Llega mi papá con el machete y órale, a podarlo. A mí me dolía, pero ¿por qué lo cortas si va a dar fruto? Pero no sabemos, yo pues estaba bien pequeño, no sabía yo el resultado que iba a haber después. De donde lo cortaba, lo podaba, no lo cortaba de la raíz, lo podaba nada más. Así Dios hace con nosotros, hermano, no nos corta de la raíz, no nos va a cortar de la raíz, nos va a podar en algunos detalles. Entonces salía más plantitas, más guías, y salía más cargado, hermanos, cuando daba el café, cargado de frutos. Gloria a Dios. Entonces, pero a mí me dolía. Decía mi papá, a ver, hijo, vamos a deshijar, decía, se llama deshijar, porque hay hijitos que salen del árbol. Lo arrancaba así, todo lo más flaquito, lo arrancaba y lo quitaba para que salía más fortalecido esa planta, hermano, porque decía él, es que está robando el abono, no sirve. Pues ellos saben, hermanos, son cultivadores. Entonces, de alguna manera, hermanos, Dios nos poda para que llevemos más frutos. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces una poda pues duele un poco, pues no es fácil, hermanos, estás enfermo, no es fácil padecer un poquito, pero tengamos paciencia. Algo que me decía la hermana Osbelia cuando yo lo fui a visitar, me decía, mire hermano, pues casi no podía hablar, estaba muy grave. Mire hermano, Dios me ha dado estas vacaciones, pero ya va a pasar. Me dice el Señor que ya va a pasar, ella lo va a testificar, ya va a pasar. Me dice el Señor que ya va a pasar, me dice el Señor que ya va a pasar. Dios sabe por qué hace las cosas. Yo, hermano, soy una persona que salgo mucho y que trabajo demasiado y que gasto todo y que en comida y que esto. Por algo Dios me dio estas vacaciones. A pesar, hermanos, de su dolor, pues estaba agradeciendo a Dios ahí en su cama. Yo creo que algunos de nosotros lo hemos dicho. Y cuando uno empieza a reaccionar de esa forma, hermanos, rápido se levanta uno. Rápido, pero si uno en esa prueba empieza uno a renegar, pues ¿por qué yo? ¿Por qué Dios no me quiere? Dios es malo conmigo. Entonces, hermanos, empieza la lucha y empieza a trabajar el enemigo en tu vida y empieza a decir, no, pues es cierto, Dios no te quiere, no, pues tu Dios no tiene poder, y bueno, entonces viene más duro la prueba, hermanos. Pero si nosotros empezamos a reaccionar, hermanos, de alguna manera, pues Dios nos empieza a levantar luego. Me alegro de ver a nuestra hermana Vivi, que ya está bien, ¿verdad? Entonces, hermanos, de alguna manera, pues a veces, pero no es para mal, hermanos, es para bien, es para que nosotros prediquemos la palabra de Dios, es para que nosotros llevemos frutos, es para que nosotros eduquemos muchas veces, hermanos, nuestros labios, nuestros pensamientos, porque a veces hablamos grosería, ¿quién dice amén? ¿Quién está de acuerdo conmigo? A veces hablamos groserías y no salen, hermano. A veces nos da coraje y queremos hacer cosas. Entonces Dios dice, pues, cuidado, ahí te va una poda para quitar ese hijo malo, para quitar esa guía mala que está pegado en ti, y lo arranca de ahí. Pero cuando lo arranca, como está pegado en nosotros, pues nos duele, hermanos. Pues nos duele. Entonces, para quitar ese hijo malo. Entonces muchas veces, hermano, pues Dios está podando a los suyos. Dios está podando. Bueno, para que, dice, el primer punto ya vimos, ¿verdad? El primer punto, el primer principio bíblico, Dios poda a lo suyo para que llevemos más frutos, pero frutos buenos, porque hay frutos que están saliendo de nuestros labios que no son buenos, y eso es lo que Dios está arrancando. Gloria a Dios. En segundo lugar, segundo principio, Dios nos enseña que la unión entre vosotros y Dios es íntima. Dígalo bien, es estrecha, es muy importante.
que sin Él nada podemos hacer. Eso es lo que nosotros debemos de grabar aquí, hermanos, en nuestra cabecita, en nuestra mente, aquí. En segundo lugar, ya les dije, nos enseña que la unión entre vosotros y Dios, entre Dios y vosotros, es íntima, es importante, es estrecha, que sin Él nada podemos hacer. Aquí en la poda, aquí en la vid, nos está enseñando, hermanos, que quiere Dios que permanezcamos pegados a la vid, que permanezcamos muy pegadito, porque es muy importante, porque es muy íntimo, porque es muy interesante, porque Dios sabe que si nos separamos de Él, hermanos, como dicen por ahí en mi pueblo, y estamos fritos. En pocas palabras, estamos muertos, hermanos, si nos separamos de Él. Como la vid dice que lo arrancan y que lo tiran, después de haberlo arrancado, pasa por ahí el leñador o el que va juntando, hay gente, como lo quema, lo echa a la basura, porque ya no está pegado en la vid. Entonces nosotros, hermanitos del alma, es muy importante que nosotros aprendamos a permanecer en Él. En segundo lugar, lo repito, nos enseña que la unión entre vosotros y Dios, y que de Dios entre vosotros, es muy importante, es estrecha, es íntima, porque sin Él nada podemos hacer. Ese es el segundo principio. Así que, hermanos, permanezcamos en Él. Así que, hermanos, vengamos a la iglesia. Así que, hermanos, alabemos a Dios. Así que, hermanos, cantemos alabanza. Así que, hermanos, glorifiquemos a Dios en nuestro hogar, en el camino. ¿Por qué no, verdad? Si vamos en el transporte, decir gracias, Señor, porque me has cuidado, me has guardado, me has protegido. Gracias, Señor. Un corazón agradecido quiere Dios de vosotros, hermanos. Un corazón lleno del poder de Dios. Gloria a Dios. Y cuando nosotros vamos así, hermanos, Dios nos va a proteger. En tercer lugar, nos enseña que hay cristianos verdaderos y cristianos falsos. Aquí en la parábola de la vida, hermano, en los 4 principios, nos enseña que hay cristianos verdaderos y cristianos falsos. ¿Cuál de estos seremos nosotros, los verdaderos? Amén. Los verdaderos. Hay cristianos falsos y cristianos verdaderos. Así como está la vid verdadera y la vid falsa. Entonces el cristiano verdadero va a permanecer en Jesucristo, va a creer en Jesucristo y va a seguir a Jesucristo y va a adorar a Jesucristo. Pero el cristiano falso, él va a decir, ay, la Biblia no dice así. Yo voy a tener mi casa tapizado de imágenes. Yo mis Judas no lo voy a quitar de aquí. Disculpe si hay alguien aquí, pero aquí se predica la verdad. Yo aquí no va a creer lo que la Biblia dice. Por lo más que nosotros le vamos a enseñar, le vamos a hablar y le vamos a explicar, no va a quitar lo que está en su casa. Algunos se van a arrepentir. Y esos que no quitan, que no creen, que no se arrepienten, son supuestos cristianos, pero son falsos. Y esos son, hermanos, los que realmente sí lo van a arrancar, sí se va a arrancar y se va a echar al horno de fuego, o sea, al infierno. Así que nosotros debemos de permanecer en la vid verdadera y no desviarnos. Nos enseña en el tercer lugar que hay cristianos verdaderos y cristianos falsos. ¿Cuál de estos seremos nosotros? Los verdaderos. ¿Quién vive? ¿A su nombre? ¿A su nombre? Aleluya. ¿Sí? Nosotros, hermanos, somos los cristianos verdaderos porque hemos dejado la fornicación, el adulterio y la hechicería y hemos estado pegado a Dios. Y cuando nos enfermamos, lo primero que hacemos, Señor, ayúdame a salir adelante, Señor, sácame adelante, Señor, estamos con Dios. Así que quede claro, hermano, hay cristianos falsos y cristianos verdaderos. Hay, amén. En los últimos días, dice la palabra de Dios, muchos hablarán por sí mismos, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y tendrán muchos seguidores, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos de permanecer en Dios. Esta parábola está pero bien hermosa, hermanos, aquí de la vid verdadera que habló nuestro Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar,
Y en cuarto lugar, nos enseña que los frutos es la evidencia de donde Dios nos conoce que somos verdaderos cristianos. Y en cuarto lugar, para los que están apuntando, y en cuarto lugar nos enseña que los frutos de cristianos es la evidencia donde Dios nos conoce que somos verdaderos cristianos. ¿Cuántos verdaderos cristianos hay aquí, hermanos? A ver. ¿Cuántos verdaderos cristianos hay aquí? Muy lento, hermano. Está un poco apagado. Alabe a Dios, hermanos. ¿Quién vive? ¿A su nombre? ¿A su nombre? ¿A su nombre? Al nombre de Cristo sea la gloria, hermano. No nos apaguemos. Ardiendo el fuego, dice un canto, y mi corazón está. Bueno, entonces, y en cuarto lugar, repito, nos enseña que los frutos es la evidencia donde Dios nos conoce que somos cristianos verdaderos. El fruto es muy importante, hermano. Es muy importante que nosotros llevemos frutos. ¿Para qué? Porque es donde Dios nos conoce, hermanos. Si nosotros estamos llevando frutos, Dios nos conoce que somos cristianos verdaderos. ¿Cómo se distingue en una huerta cuál es el árbol, la planta buena? El que lleva fruto. Ese es el que lleva fruto. Uno va y cosecha, corta. Ese es el árbol bueno, el árbol que está dando fruto. Yo conozco que, y aunque haya otra planta por ahí que se parece a la manzana, pero si tendrá la misma hoja, el mismo parecido, pero si no lleva fruto, no es manzana. Sí se parece, pero no es manzana. Sí se parecido la misma hoja, pero no es. Nosotros detectamos en la huerta, Dios conoce en su huerta, hermanos, conoce que nosotros estamos llevando fruto. Si Dios pasa y ve en nosotros que llevamos fruto, esos somos los cristianos verdaderos. ¿Quedó claro el cuarto, hermano? Los frutos son la prueba de los cristianos. Los frutos son la prueba del cristiano. ¿Cómo se conoce el cristiano? Por sus frutos. Mateo 7, 20 y 19. ¿Alguien quiere buscarlo? Adelante, hermanos. Tenemos tiempo. Venimos a aprender la palabra de Dios. Gloria a Dios. Mateo 7, 19 y 20. Gloria a Dios. Creo que lo dije al revés. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pues que no tengamos tiempo, hermanos. Si nos da a las 6, pues nos da a las 6, ¿verdad? Pero venimos a aprender la palabra de Dios. Pero no se preocupe que el mensaje aquí nomás dura 40 minutos. Gloria a Dios. ¿Alguien quiere leer el 19 y el 20? Adelante, hermano. Hermano y hermanito. Los niños, a ver que saben leer muy bien. Aquí hay niños que saben leer bien, pero adelante, ¿quién va a ser el que lo va a leer? Adelante, hermanos. Perdón, hermano, Mateo 7, 19 y 20. Adelante, lee. 7, 19 y 20. Como todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Gracias, Señor. Hasta ahí. Mira, todo árbol, dice que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Sí, hermanos. Aunque sea, bueno, yo me acuerdo mucho, y disculpa, yo me acuerdo mucho del pueblo, mi papá tenía árbol de naranja, pero había unos árboles malos que no daban ningún fruto, pues quién sabe por qué, ¿verdad? Por lo más que lo abonan, lo podan, por lo más que lo escarban, lo limpian, no da fruto. Y bien bonitos los árboles con harta hoja, pero no daba fruto. Y cuando no daba fruto, cuando miraba, mi papá ya lo cortó, ya lo hizo leña, ya tenía un montón de leña para llevarlo a quemar. Pues si no da fruto, hay que cortarlo, hay que quemarlo para algo de servir, aunque sea para leña. Gloria a Dios. Esperamos, hermanos, que en este lugar, que nosotros no llegamos hasta ese nivel, hermano. Porque aquí la palabra sí lo dice. Todo árbol que no da buen fruto, dice, es cortado y echado en el fuego.
Aquí está diciendo, todo cristiano, en otras palabras, todo cristiano que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Cuáles son los frutos del cristiano? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, alegría, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Ahí está en la palabra de Dios, según en Gálatas. No lo en Gálatas 5:17, de ahí para adelante lo lee. Pero también ahí están los frutos malos. Ahí están los frutos malos, que es la hechicería, la brujería, las groserías, el cómo hablamos, cómo nos comportamos. Hay cristianitos que, aquí no lo hay, ¿verdad? Que tiene su esposa, pero por ahí se anda mensajeando con otra. Aquí no hay, gracias a Dios. Entonces son los frutos malos, hermanos. Aquí dice, todo cristiano que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pero no vamos a llegar a ese nivel, hermanos. No vamos a llegar a ese nivel, porque aquí hay cristianos buenos. Y por eso Dios nos está limpiando a través de su palabra. Amén. ¿Estamos aquí todavía o ya le paramos? Así que, hermanos, por sus frutos los conocerá Dios. Así que por sus frutos. ¿Cómo nos va a conocer Dios? Por sus frutos, por su obediencia, por cómo, me gusta de algunos hermanitos que llegan, pues doblan su rodilla delante del Señor. Aquí está mi vida. Eso es muy importante, hermano, doblar sus rodillas, porque hay obediencia. No, pues es que en el lugar ahí donde estamos hay polvo, está muy sucio. Si usted se va a empezar a fijar así, pues no lo haga, ¿verdad? No, hermanos, yo he estado en lugares peor que aquí. Hay lodo, hermanos. Hay lodo, está corriendo el agua, nos han invitado a cultos de hogares y ahí doblamos nuestras rodillas. Hay lodo. ¿Y por qué dice, pues me voy a ensuciar? Que se ensucia, se puede lavar la ropa, amén. Se puede lavar, pero es muy importante que nosotros doblemos nuestras rodillas delante de Dios, porque es parte de la obediencia a Dios. Acuérdate que el pueblo de Israel doblaba sus rodillas. Dios le dijo una vez, aquel que llegue al río y se arrodilla y lame el agua, es obediencia. Pero aquel que llegue y no lo haga y que busque otras formas, no. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser obedientes. Ahí estamos en Mateo, pero bueno. Vamos, hermanos, a ver, ya lo vimos, las evidencias. El 1, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Cuando Jesús dijo, soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ya les dije, quiere decir, hermanos, que hay falsas vides. 1, Jesús dijo, yo soy la vid. Ahí ya lo vimos, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, yo soy la vid, quiere decir que hay muchas falsos, también hay. Falsos cristos, falsos profetas, falsos cristianos, que influyen, parece ser vida, que influyen al pueblo de Dios, vida, hermanos. Gloria a Dios. Y que la gente muchas veces obedece, hermanos, a esos falsos y los sigue. Mucha gente los sigue porque parece que hablara verdad, hermanos. Parece que hablara la verdad, pero no, son falsos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aquí en San Juan, regresamos a San Juan 10, San Juan 10:1. San Juan 10:1. Gloria a Dios. San Juan 10:1, el libro que empezamos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Alabe a Dios, hermano. Qué hermosa esta palabra para que nuestra vida cambie, para que nosotros llevemos fruto, para que la poda que Dios haga sea para quitar el mal hablado que tenemos. El mal hablado, las groserías, la desobediencia, todo eso. De cierto os digo, el que entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Regreso. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, eso es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Quiere decir que aquí hay salteadores, hermanos. Hay muchos salteadores. ¿Cuántos lo creen? De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil
de las ovejas, sino que sube por otra parte. Ese es ladrón y salteador. Hay muchos salteadores, hermanos. Hay muchos que se saltan. Jesucristo es la puerta, decíamos el domingo, amén. Jesucristo es la puerta donde nosotros debemos de entrar con toda obediencia. Pero hay muchos que, como decíamos ayer en un lugar que visitaban, ¿verdad? Hay muchos salteadores que en vez de orar a Jesucristo, oran: Santa María, Madre de Dios, ruega por vosotros. Así dicen, hermano. Y cuando Jesucristo dijo: ustedes pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Porque Él no nos enseñó a orar a San Judas, a San Pedro, a San Pablo, a María, a nadie. Él dijo que nosotros debemos de orar: Padre nuestro que estás en el cielos, en los cielos. Entonces, hermano, pero hay muchos salteadores. Hay otros por ahí, yo tengo familiares que también, en vez de orar a Jesucristo, se dirigen primero a Jehová. Y ellos enseñan que porque Jehová es el Padre. No, Jesucristo es la puerta. A Él debemos dirigir para que Dios nos contesta, hermanos. Amén. Hay muchos salteadores. Mas el que entra por la puerta, dice el pastor de las ovejas, a este abre el portero, dice, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Que debemos que ser, hermanos, obediente y pedir a Dios, para que Dios conoce nuestra voz y nosotros debemos de conocer la voz de Dios. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellos y las ovejas siguen, porque conocen su voz. Debemos de aprender a conocer la voz de Dios. Es muy importante, hermanos, que nosotros conozcamos la voz de Dios. Mas el extraño, dice el 5, no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz. Pero pues hay muchos, y también se han ido muchos de los cristianos. Cuando vemos, ya están con los testigos de Jehová, porque no era una oveja obediente. Cuando vemos, ya se regresaron con los católicos, porque no era una oveja obediente. O huyeron otra voz y se fueron. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decían. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta y las ovejas. De las ovejas, yo soy la puerta. Todos los que entran de mí vinieron, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, salteadores, pero no les oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, saldrá y hallará pasto, hallará alimento espiritual, hallará vida. Así que nosotros, hermanos, debemos de permanecer en la vida, ser obediente. Pero hay vides falsas, pero son vides de engaño, son vides que adoran a imágenes, que adoran a hombres, que persiguen a hombres, son muertos, hermano. Nuestro Jesucristo está en nuestro corazón y no debe andar colgado, hermano, ¿verdad? Porque eso no tiene poder. Entonces, hermano, nadie puede dar su vida por nosotros, porque solamente Jesucristo la dio. ¿Cuántos lo creen? Solamente Jesucristo, hermanos. A ver, hermanos, que sacrifiquen al Papa de Roma, a ver si sí va a dar su vida por el pueblo. Estoy seguro, hermano, que va a salir huyendo. Estoy seguro que va a salir huyendo. Que sacrifiquen a sus líderes religiosos de los católicos. No va a dar su vida, hermanos. No. Por lo más que le dicen ellos santo, perfecto, no va a dar su vida. Solamente Jesucristo dio su vida por nosotros, hermanos. Solamente Él, y debemos de permanecer en Él, debemos de permanecer en la vid, debemos de llevar frutos, porque separados de Dios nada podemos hacer. Hay muchos salteadores, ya les dije, unos que adoran nada más a Jehová, otros se dividen, no están en reglamento, otros que adoran a imagen, otros que adoran, muchos salteadores, muchos.
vinieron antes de Cristo. ¿Cuántos estaban engañados? ¿Verdad que había muchos aquí, hermanos? Había muchos que estaban engañados, adorando imágenes, adorando sacudas, adorando a María, pidiendo un milagro. Había muchos aquí, hermanos. Habían muchos. Por eso dice la palabra, antes que mí vinieron muchos falsos. Él sabe que antes que nosotros conocemos a Dios, llega, hermanos. ¿Por qué? Porque lo traemos de tradición, de los abuelos, de los padres, de nuestros padres, y lo adoramos en algún tiempo, pero reconocimos la voz de Dios. Cuando Dios nos habló y nos dijo, hijo, tú estás equivocado, eso no es correcto. Pero hay muchos salteadores, muchos permanecen ahí, siguen ahí, y esos son los que van a ser arrancados y echados al horno de fuego. Jesús dijo, yo soy la vid, mi padre es el labrador. Mi padre es el labrador, todo pámpano que lleve fruto, Dios lo limpia para que lleve más fruto. Dios es el dueño de la viña. Está la vid, el labrador, ¿verdad? ¿Qué está ahí? La vid, el labrador y el pámpano, ¿verdad? Y el pámpano se da en la viña. Pero el dueño de la viña, el dueño de las iglesias, de las casas de oración, es Jehová Dios. Él es el que se encarga, hermanos. No hemos terminado, viene más bueno esto, hermano. Hemos terminado, viene más bueno. Entonces Dios es todo para nosotros, hermano. Pero Dios quiere que su viña, que nosotros estemos limpios. Pero Dios quiere que su viña, hermano, dé mucho fruto. Dé mucho fruto. Para que esta viña, hermano, permanezca en los caminos de Dios. Nosotros somos la viña. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué consiste? Lo limpiará para que lleve más fruto. ¿En qué consiste, hermanos? Que la viña necesita un cuidado especial. A ver, diga conmigo. Un cuidado especial. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Un cuidado especial. Y el cuidado especial lo va a dar el dueño de la viña. El dueño de la viña. Él va a mandar a sus ángeles que nos cuiden. Así como cuando uno es patrón, uno manda a los trabajadores que trabajen, que limpien la viña, que corten la hierba mala, que lo poden, que saquen lo malo. El patrón manda. Dios es el patrón. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el patrón. Y nosotros necesitamos un cuidado especial, hermanos. Y ese cuidado especial nos lo va a dar Dios. Los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Así dice la palabra de Dios. Los ángeles de Jehová acampan alrededor. Entonces los ángeles de Jehová, hermanos, son los que van a limpiar, los que van a trabajar nuestra área, los que nos van a dar un cuidado especial. A veces, como le decía al principio, arrancan un hijito malo de la planta, una aguillita mala, y esa mala, pues como está pegado en uno las groserías o el pecado que tenemos allá en la calle, lo oculto que tenemos, como está pegado aquí, y cuando Dios lo arranca, cuando Dios lo arrancan, nos duele, hermanos. Nos enfermamos porque queda la herida, la cicatriz, pero después viene el resultado, hermanos. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Después viene el resultado, hermano. Por eso Dios nos está limpiando a nosotros. Por eso Dios nos está dando y nos quiere dar un cuidado especial. ¿En qué consiste un cuidado especial? En abonarlo, en escarbarlo, en echarle su agua, su tiempo, en quitar la plaga. Lo que está quitando Dios en nosotros, hermano, es la plaga. Pero muchas veces no entendemos, hermanos. Muchas veces no entendemos que Dios está quitando solamente lo malo de nosotros, lo que te puede llevar al infierno, lo que te puede llevar que arranquen ese árbol que no sirve y lo van a quemar. Antes que lo arranquen, pues Dios está podando, Dios está quitando lo malo para que nosotros seamos buenos cristianos.
para que nosotros seamos obedientes. Un cuidado especial consiste en abonarse. Un cuidado especial consiste en quitar la plaga. Un cuidado especial consiste en quitar los hijitos malos, la raíz mala. En eso consiste un cuidado especial. Y un cuidado especial consiste en que alguien, óigalo bien, alguien va a estar al pendiente de la viña. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo: yo soy la vid, mi Padre es el labrador, usted es el pámpano. En que alguien, y ese alguien, y no solamente alguien, en un trabajo se envían muchos trabajadores. Dios envía a los ángeles de Jehová, acampan alrededor de los que le teman y los defienden. Aleluya. El que no lleva fruto lo quitarán, lo arrancarán para que lleve fruto. Aquí podemos ver, hermanos, dos tipos de cristianos: cristianos que llevan fruto y cristianos que no llevan fruto. El que lleva fruto, Dios lo limpiará para que lleve más frutos, que somos nosotros. Aquí surge una pregunta de qué tipo de cristiano seremos nosotros. Es bien fácil de contestarlo. Aquí surge una pregunta: hay cristianos verdaderos y cristianos falsos. Aquí surge una pregunta: ¿qué tipo de cristiano seremos nosotros? Esa pregunta pues está en nuestro corazón, debe de estar en nuestro corazón, pero yo creo que como somos obedientes, somos buenos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Como somos cristianos buenos, obedientes, que doblamos nuestra rodilla, que cantamos, que alabamos a Dios, son cristianos obedientes, buenos. La viña, hermanos, aquí sube, bueno, regreso, pero según algunas historias que yo investigué, hermanos, óigalo bien, esta ya es palabra que yo investigué. Según algunas historias que yo investigué en internet o en algún libro, claro, que yo investigué, según algunas historias, hermanos, en la tierra de Palestina, en los tiempos de Jesús, óigalo bien, usted me va a decir si estoy mal o estoy bien. Según algunas historias, las viñas en tierra de Palestina los dejaban 3 años para que diera frutos. O sea que les daban una oportunidad de 3 años para que llevaba fruto allá en Palestina. Aquí en México no he visto, ¿no? Sí cultivé y todo, pero no he visto. Pero lo dejaban, hermano, 3 años. En los 3 años, la viña, los viñadores a la viña lo tenían que estar regando constante, abonando constante, limpiando las hierbas malas constante, quitando los hijos malos constante. A los 3 años la viña ya debería estar en proceso de fruto. Entonces dicen amén, qué hermoso, ¿verdad? Los dejaban, las historias que yo investigué, 3 años. En los 3 años el viñador lo abonaba, lo escarbaba, lo limpiaba, le quitaba la plaga, y a los 3 años, hermano, después de los 3 años, al 4.º año, para ser exacto, al 4.º año, esa viña ya debería de estar igual. ¿Cómo debería estar la viña? Después de estar abonado, escarbado, de quitar la plaga. En los 3 años, ¿qué esperaba el viñador? Sus frutos. Que daba frutos. A los 3 años después de dejarlo, esperaba que daba frutos. Ahora, no me va usted a dejar mentir. ¿Se acuerda de la higuera que le enseñé aquí? Que dijo el viñador: hace 3 años que vengo a esta viña y esta planta de higuera que está aquí no lleva frutos. ¿Por qué no lo arrancas? ¿Sí se acuerdan? ¿Amén o no amén? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Por qué no lo arrancas? Arráncalo. ¿Para qué está aquí si no lleva fruto? 3 años está que vengo y que vengo y que vengo y no da fruto. Al 4.º año, entonces el viñador dijo: déjalo otro año más. O sea, al 4.º, 3 y 1, déjalo otro año más. Y si en este año lo voy a escarbar, lo voy a abonar, a lo mejor yo he tenido la culpa, pero si el 4.º año no da fruto, entonces vienes y lo arrancas. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Lo han visto esa cita? ¿Amén? Bueno,
Si no, pues búsquelo. Entonces esta no da fruto. Entonces eso quiere decir que sí es cierto la historia que yo investigué, hermano, que 3 años dejaban en Palestina las viñas, cualquier tipo de frutos. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Al 4.º año ya debe estar preparado. Gloria a Dios. Dios, nuestro Dios, es bueno con nosotros. Nuestro Dios nos ha llamado a su viña, nos ha limpiado, nos ha protegido, pero ya es tiempo. ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio? Algunos van a decir 4, otros 10, otros de cuna evangélica, en mi caso mío. ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio? ¿Alguien se acuerda aquí cuántos años lleva? A ver, hermano Fernando, ahora sí lo voy a agarrar. ¿Cuántos años más o menos lleva usted? A ver si se acuerda. ¿Unos 3? Bueno, 2 años. Vamos a dejarlo. 2 años lleva el hermano. Le falta 2. Le falta 2, ¿verdad? Amén. Amén. De esto estamos hablando. Le falta 2 años para que el hermano, bueno, ya está recibiendo la palabra de Dios. Ya Dios ya lo limpió. Algunos llevan más, pero los que llevamos más, ya es tiempo que demos frutos. ¿Quién vive? A su nombre. Qué bueno, bendiciones para el hermano, pero que le falta 2, pero para nosotros que a lo mejor ya nos pasamos, pues ya hay que preocuparnos, ¿verdad? Eso sí, hay que preocuparnos, hermanos. Entonces ya hay que dar frutos, hermanos. Si en Palestina dejaban 3 años para que daba fruto, si la higuera que llevaban, no, es bíblico, hermano, no es antibíblico, la higuera llevaba ya 3 años y no daba, al 4.º año vienes y si no lleva fruto, les dijo el viñador, lo arrancas. Entonces, hermanos, nosotros es muy importante que ya empecemos a dar frutos. ¿Cuáles son los frutos? Ya le dije, la obediencia, traer testimonio, alabanza para Dios, darle la honra y la gloria a Dios aquí en el trabajo, comportarnos bien en el camino, en el trabajo, educar nuestros labios, educar nuestros ojos, porque estos ojos son de pecadores, hermanos. No podemos ver nada malo que ahí andamos volteando, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque somos buenos cristianos. Nuestros labios, hermano, que no nos pueden decir una cosita que ya yo le contesto 3 veces más de lo que me dijo. Entonces, hermanos, tenemos que ser cristianos educados. Cristianos educados. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, de nosotros, que seamos cristianos educados, hermano. Gloria a Dios. Jesucristo, sigamos, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Jesucristo, hermanos, cuando estuvo con sus discípulos, ¿sí sabía usted que sus discípulos no hacían milagros? Vamos al libro de Hechos. Hechos 5, 15 y 16. Gloria a Dios. Hechos 5, 15 y 16. Gloria a Dios. ¿Alguien quiere leer el 15 y el 16 o lo leo yo? Doy la participación. Porque el domingo me regañó una persona y me dijo, oye, pues ya no das participación, dice, ya no das participación, te fuiste muy rápido, muy bueno, pues vamos a dar pausa, a ver si es cierto, a ver si ahora sí van a participar. A ver, Hechos 5, 15 y 16, el 15 y el 16 nada más le hablo. ¿No? ¿No? Adelante, hermanito, 15 y 16 de Hechos. La palabra de Dios dice así. 5, 15 y 16. Amén. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos,
y todos eran sanados. Amén. Gracias, hermano. Dice tanto, dice, ¿verdad? Que con la sombra de Pedro, los enfermos eran sanados. Amén. ¿Sí, hermanos? Así dice la Biblia. Eran sanados. Pero en ese proceso, hermano, en ese proceso, fíjese, concéntrese. Ya leímos, ya escuchamos. Concéntrese, a ver, viéndose acá. Mire, cuando Jesucristo estaba en la tierra, sí se acuerda, ¿verdad? Que cuando Jesucristo estaba en la tierra, los discípulos no pudieron echar fuera un demonio, ¿sí se acuerdan? Porque algún día dijeron los discípulos, oye Señor, pero ¿por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio? Jesucristo dijo, por su poca fe. ¿Sí se acuerdan de esa cita? Por su poca fe. Se admiraban cuando Jesús maldijo a la higuera y se secó. Ay, mira, todavía estaban en proceso de aprendizaje, aprendiendo. ¿Quién es este? Dice que hasta la higuera se secó. ¿Quién es este? Que hasta el mar lo obedece, dice. Un día le dijeron a Jesucristo, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar ese endemoniado? Por su poca fe, dijo Jesucristo. Porque necesitaban agarrar más fe, porque necesitaban estudiar más la palabra de Dios. Pero cuando Jesucristo se va, Él se va al cielo, hermanos. Ahora sí, le toca a ustedes. Ahí le toca a ustedes. Y dice la palabra de Dios que con la sombra de Pedro, los enfermos sanaban. Pero antes, ni Pedro, ni Mateo, ni Juan, ni Lucas podían sanar un enfermo, hermanos. De hecho, hasta ni ayunar podían, ni orar podían, porque Pedro, uno de los discípulos, dijo, Señor, enséñanos a orar. O sea, era el proceso de que Dios, hermano, los iba enseñando, los iba capacitando, los iba dando la palabra, así como yo les estoy compartiendo la palabra de Dios. Pero tanto así que a los 4 años debemos de dar frutos. Aquí dice el hermano, yo poco gloria a Dios por él, ¿verdad? Pero por nosotros, pues ya es tiempo, hermanos, ya es tiempo. Entonces, muy importante, hermano, que nosotros aprendamos a dar fruto. Ya nos dejó Dios un proceso, ya nos dejó Dios. En ese proceso ya nos cuidó, ya nos dio vida, ya nos dio salud, algunos ya hasta los podó. Ya hasta nos podó algunos, ya nos dio vida, ya nos dio salud, ya nos enseñó su palabra, ya nos dio un tiempo, pero después de este tiempo, Dios espera de nosotros frutos. Es necesario que nosotros empecemos, hermanos, a ser obedientes en la palabra de Dios. Amén. Es necesario que nosotros, hermanos, dice, no lo busquen, dice en Efesios 6:10, dice, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su Espíritu Santo. Ahí está en Efesios 6, dice, fortaleceos, o sea, fortalécete en el Señor, llénate en el Señor y en la fuerza de su Santo Espíritu. Llénate, porque vienen tiempos difíciles. Hoy te tienes que llenar. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando nosotros nos vamos a un pueblo, a Toluca o lejos donde no hay ni gasolinera, agarramos un carro, lo llenamos de gasolina porque sabemos que vamos a ir un proceso lejos donde no va a haber combustible. Entonces nosotros debemos de llenarnos, de fortalecernos, hermanos, porque vienen tiempos donde nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios. Yo aquí necesito un predicador. ¿Quién dice amén? Yo aquí necesito un predicador porque tengo otros hermanos en Toluca también que ya aceptaron a Jesucristo. Y ya, gracias a Dios, y ya están buscando a Dios, pero necesitan mi visita. Necesitan que yo esté personal porque lo he estado ministrando a través del teléfono, a través de hablarles, de enseñarles. Ya aceptaron a Dios, pero ya necesitan visitas. Entonces, necesitamos predicadores. Hermano, que alguien diga, hermano, pues cuando usted guste, ya estoy capacitado. Hermano, pues la maestra de niño no vino, pero aquí estoy yo, hermano, yo les puedo enseñar, aunque sea un texto, aunque sea un canto, yo puedo. Necesitamos una hermana que diga yo. Yo sé que aquí hay, ¿verdad? Necesitamos otra hermana que traiga las alabanzas. Es que la hermana está mal de la garganta. Pues necesitamos otra hermana, aquí estoy yo, gloria a Dios. Heme aquí, decía Isaías,
envíame a mí. Bueno, hermano, ¿dónde es? En Toluca. Pues dame la dirección, yo voy. Envíame a mí. ¿Quieras usted que yo voy? Entonces necesitamos, hermanos, aprender a dar fruto. Tengo unos hermanos en Toluca, y esos días se van a levantar una misión, ya están congregando. Ya se va a estar congregando, gracias a Dios. Entonces, hermanos, por eso Jesucristo dijo: yo soy la vid, regreso otra vez, yo soy la vid y las ramas donde están ustedes pegados, ustedes son los que deben dar fruto. Ustedes son los que deben dar fruto, dijo Jesucristo. Ahí vamos a ir a el libro de Santiago 2, 17, a ver, si no estoy mal. Santiago 2, 17. Santiago 2, 17. Gloria a Dios. Me espero para que lo encuentre. Gloria a Dios. Si nos tardamos mucho, yo no tengo la culpa, hermano. Tiene la culpa el pueblo porque no encuentra rápido su sitio. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, hermanos, son frutos del Espíritu de Dios. Las obras son frutos, pero tiene que ir adecuado, concordando con la palabra de Dios. Así también la fe, dice, es muerta si no tiene obra. Pero si alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. No. Así también podemos decir: pues tú tienes fe, pero yo tengo obras. ¿Será de acuerdo eso, hermanos? ¿Estará bien eso? No está bien, no está bien. Debe de ir juntos, hermanos. La fe, las obras, la obediencia, el participar delante de Dios, el dar frutos en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. San Juan, regresamos a San Juan. San Juan 17:7.